En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las contribuciones genéticas. Lo vamos a hacer en dos vídeos. En este primero hablaremos sobre las contribuciones en el modelo de gametos y en el siguiente vídeo, que es el más interesante, hablaremos del modelo de individuos. Nos interesa en el modelo de gametos la relación que tienen las contribuciones genéticas en la consanguinidad media de la población. Partimos de una población con 2n gametos que numeramos de 1 a 2n. En este modelo definimos la consanguinidad como el promedio de la relación de identidad por descendencia entre las parejas de gametos. Fijaros que habrá 2n por 2n menos 1 posibles parejas de gametos y promediamos la relación de identidad por descendencia, que marcamos con esas tres rayitas. Fijaos que como cualquier promedio, en este caso la esperanza de la consanguinidad de f de ij sería el sumatorio de x por f de x. F significa función, no consanguinidad. Bien, interpretando x como la identidad por descendencia entre el gameto y el gameto j y f de x como la función, es decir, la probabilidad de cada evento, es decir, 1 partido por 2n menos 1, tendríais la misma expresión que antes, porque ahora el sumatorio iría a lo largo de todas las posibles parejas. Como cualquier promedio o como cualquier esperanza, se puede aproximar utilizando un procedimiento de Monte Carlo que consistiría en muestrear de f de x y evaluar x. Es decir, muestrear de una función en el que cada pareja es muestreada con una probabilidad de 1 partido por 2n menos 1 y evaluar x, es decir, la relación de identidad por descendencia que existe entre g sub i y g sub j. Esto es la misma definición que se usa siempre en los libros. Se dice que la consanguinidad es que la probabilidad de que al extraer dos gametos sin reemplazo sean idénticos por descendencia. Para estudiar el papel de las contribuciones en este modelo de gametos, vamos a ver qué es lo que ocurre en la generación 1. Os pongo los gametos de la generación 0, que son G1 hasta G2n, y las contribuciones que llamo C1 hasta C2n. La suma de las contribuciones debe ser igual a 1, es decir, porque 2n gametos de la generación siguiente son generados por 2n gametos de la generación anterior. Es decir, si un gameto contribuye más, pues es porque otro contribuye menos. Incluso aunque la siguiente generación no fuera del mismo tamaño que la generación 0, la suma de las contribuciones también sería 1. A los gametos de la siguiente generación los voy a llamar como A mayúscula, B mayúscula, etcétera, hasta 2n. Para calcular la consanguinidad en la siguiente generación, lo que necesitamos es la probabilidad de identidad por descendencia entre dos gametos cualesquiera de esta primera generación. Vamos a calcular, por ejemplo, la identidad por descendencia entre el gameto A mayúscula y el gameto B mayúscula. Como el gameto A mayúscula puede ser cualquiera de los gametos de la generación anterior con sus correspondientes contribuciones, y el gameto B mayúscula lo mismo, la probabilidad de identidad por descendencia es realmente el sumatorio para I del sumatorio para J del producto de las contribuciones por las identidades por descendencias de la generación anterior. Está claro, ¿no? Y las relaciones de identidad por descendencia entre los gametos de la generación anterior son f sub 0 cuando son dos gametos distintos y 1 cuando se trata del mismo gameto. Porque fijaros que A mayúscula y B mayúscula pueden ser copias del mismo gameto de la generación anterior. Es una cuestión de probabilidades y de contribuciones. Vamos a poner un ejemplo, probablemente el más sencillo, en el que todos los gametos contribuyen de igual forma a la siguiente generación. Es decir, la contribución de cada uno de ellos es 1 partido por 2n. Con estas contribuciones aplicamos la fórmula de arriba y decimos que la identidad por descendencia entre A y B es el producto de las contribuciones, C sub i por C sub j, que es constante y es 1 partido por 2n elevado al cuadrado, y las identidades por descendencia de las parejas de gametos, que será 1 en 2n ocasiones, cada vez que los gametos sean iguales, o f sub 0 cuando los gametos son distintos, es decir, en 4n cuadrado menos 2n ocasiones. Multiplicando 1 partido por 4n cuadrado por los términos que están dentro del paréntesis, os da la conocida fórmula de la evolución de la consanguinidad en una población de gametos. Es decir, que la diferencia entre F0 y F1 es que los individuos de la generación 0 se muestrean sin reemplazo
para obtener F0 o con reemplazo para obtener F1. Bueno, pues este ha sido el primer vídeo dedicado a las contribuciones genéticas. En el segundo vídeo hablaremos del modelo de individuos. Y eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado y hasta otra.